El olor a tierra mojada y a café recién colado era el único consuelo en la penumbra de la cocina. Eran las 3 de la madrugada, una hora en la que el mundo parecía contener la respiración, un silencio denso que solo rompía el tic-tac del viejo reloj de pared, un péndulo de madera oscura que había medido las alegrías y las penas de nuestra familia por generaciones. Mi padre, Javier, solía decir que a esa hora los vivos duermen y los que ya no están aprovechan para caminar por sus antiguos senderos. Yo, Elena, a mis 62 años, sentía el peso de esas palabras como nunca antes. Afuera, la lluvia caía con una terquedad mansa, un golpeteo constante sobre el techo de lámina que era como el latido de un corazón cansado. Tenía que ir a San Miguel, a la casa de mi hermana. Una llamada suya, entrecortada por el llanto, me había sacado de la cama. Su esposo, mi cuñado Roberto, había sufrido un infarto. La situación era crítica. No había tiempo que perder, no había preguntas que hacer, solo un camino que tomar. Y ese camino, el más corto, el que me ahorraría casi 2 horas de viaje, incluía un tramo que mi padre me hizo jurar que nunca tomaría de noche. La curva del diablo. El recuerdo de su voz, grave y llena de una certeza que helaba los huesos, resonó en mi mente. Mi hija, hay caminos que es mejor rodear. Cuestan más gasolina, más tiempo, pero te ahorran el alma. La curva del diablo no es solo un montón de piedras y asfalto mal puesto. Es una boca, una que siempre tiene hambre. Javier, mi padre, había sido un hombre de campo, de manos callosas y mirada directa. No era un hombre de miedos infundados. Había enfrentado sequías, plagas, y la clase de hombres que en el monte valen menos que una bala perdida. Pero cuando hablaba de esa curva, su rostro se transfiguraba. Se volvía una máscara de respeto y un temor casi religioso. Decía que por ahí el aire se sentía distinto, más frío, más pesado, que los coches, por más nuevos que fueran, fallaban, que las luces parpadeaban y que a veces, solo a veces, si el destino te jugaba una mala pasada, podías ver algo que era mejor no ver. Él nunca lo describió con detalle, solo lo nombraba en un susurro: el charro negro. La leyenda la conocíamos todos en la región. Un hombre elegante, montado en un caballo azabache, con ojos como brasas, que se aparecía a los viajeros nocturnos. Ofrecía ayuda, dinero, favores. Pero el precio, decían los viejos, era tu alma. Mi padre no lo contaba como una leyenda, sino como un hecho, como quien habla del sol que sale cada mañana. A tu abuelo, me confesó una vez, mientras limpiaba su vieja escopeta, se le apareció, le ofreció sacarlo de una deuda que lo estaba ahogando. Tu abuelo era un hombre de fe. Le rezó a la Virgen de San Juan y el charro y su caballo se hicieron humo, pero el susto le blanqueó el pelo en una noche. Por eso mi padre evitaba esa curva, siempre. Prefería dar un rodeo de casi 100 kilómetros, gastar en gasolina lo que no teníamos, llegar tarde a donde fuera, antes que tentara la suerte en ese pedazo de carretera maldita. Y yo, por amor, por respeto, por ese miedo que se hereda en la sangre, siempre le había obedecido. Incluso después de su muerte, hace ya 10 años, la promesa seguía intacta. Pero esa madrugada era diferente. Roberto, mi cuñado, era más que un cuñado. Era el hermano que nunca tuve. El hombre que sostuvo a mi hermana cuando sus piernas no podían más. El que me ayudó a reparar el techo de mi casa cuando el granizo lo destrozó. El que siempre tenía una palabra de aliento y una sonrisa franca. La idea de que su vida pendiera de un hilo y que yo pudiera perder minutos preciosos por un miedo viejo, me carcomía por dentro. Papá, perdóname, susurré al aire de la cocina, mientras me servía un último trago de café. El vapor empañó mis lentes. Pero esta vez no puedo hacerte caso. La familia es primero. Afuera, el motor de mi vieja camioneta
una Ford que había sido de mi padre. Tosió un par de veces antes de cobrar vida. Era un vehículo noble, lleno de abolladuras y recuerdos. En la guantera, junto a los papeles del seguro, aún guardaba el rosario de mi madre. Lo tomé entre mis manos. Las cuentas de madera, pulidas por años de rezos, se sentían frías y reconfortantes. Lo colgué en el espejo retrovisor. La pequeña cruz de plata se balanceó como un péndulo diminuto, marcando el inicio de un tiempo incierto. La carretera estaba desierta, un listón de asfalto mojado que se perdía en la negrura de la noche. Los limpiaparabrisas se movían con un ritmo hipnótico, barriendo las lágrimas que el cielo derramaba sobre mi parabrisas. A cada kilómetro que avanzaba, la voz de mi padre se hacía más fuerte en mi cabeza. Hay fuerzas, Elena, que no entendemos, fuerzas antiguas que exigen respeto. Yo intentaba acallarla con pensamientos lógicos. Soy una mujer mayor, he visto mucho en esta vida. Son cuentos para asustar a los niños. El único diablo es el que llevamos dentro. Pero una parte de mí, la parte que creció escuchando esas historias al calor del fogón, sabía que hay verdades que la razón no alcanza a explicar. El letrero verde, oxidado en los bordes, apareció de pronto, iluminado por los faros de la camioneta. Curva del diablo, 2 kilómetros, modere su velocidad. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizando la piel de mis brazos. El corazón me dio un vuelco. Era el momento de la verdad. Podía dar la vuelta, tomar el camino largo, el seguro. Llegaría tarde, quizás demasiado tarde. O podía seguir adelante, enfrentar la leyenda, el miedo de mi padre, y rezar para que solo fuera eso, una curva peligrosa en una noche de lluvia. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Las luces de un BMW último modelo me deslumbraron por el retrovisor, pasándome a toda velocidad. Un joven, seguramente, con la prisa y la invulnerabilidad que da el dinero y la juventud. Lo vi desaparecer en la siguiente curva, un punto rojo que se desvanecía. Yo no tenía esa prisa imprudente, pero la mía era una urgencia del alma. Pensé en mi hermana, en su voz rota. Pensé en Roberto, en la camilla de un hospital, y pisé el acelerador. La camioneta se adentró en la boca del lobo, en el tramo de carretera que mi padre había evitado toda su vida. El aire dentro del vehículo pareció enfriarse de golpe. El motor, que hasta entonces había roneado con suavidad, empezó a toser, a perder fuerza, justo como decían las historias. La camioneta empezó a fallar justo cuando entraba en el corazón de la curva. No fue una falla mecánica común, de esas que avisan con un ruido, un testigo en el tablero. Fue como si al motor le faltara el aliento, como si una mano invisible estuviera estrangulando la línea de combustible. El ronroneo se convirtió en un estertor agónico, y las luces de los faros, mis únicos ojos en esa oscuridad impenetrable, comenzaron a parpadear, a debilitarse, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre los árboles que flanqueaban el camino. El corazón se me subió a la garganta, martilleando contra mis costillas con una violencia que me dejó sin aire. Pisé el acelerador a fondo, pero el vehículo apenas respondía, avanzando a paso de tortuga como si estuviera luchando contra una fuerza inmensa que lo frenaba. Recordé las palabras de mi padre, tan claras como si estuviera sentado a mi lado. El miedo te lo venden como un cuento, Elena, pero es una advertencia. Es el lenguaje de la tierra cuando algo no está bien. En ese momento entendí la profundidad de su convicción. No era superstición, era experiencia destilada, una sabiduría ancestral que yo, en mi soberbia moderna, había decidido ignorar. La curva se cerraba sobre sí misma como una serpiente, una vuelta ciega bordeada por un barranco que, según decían, no tenía fondo. La lluvia arreciaba, golpeando el metal de la camioneta con la furia de 1000 tambores.
El rosario de mi madre se balanceaba frenéticamente en el espejo retrovisor, una danza desesperada ante lo inevitable. Y entonces, justo en el ápice de la curva, donde la carretera era más estrecha y la oscuridad más densa, la camioneta se detuvo por completo. El motor emitió un último suspiro metálico y se cayó. Las luces se apagaron de golpe, sumergiéndome en una oscuridad absoluta, total. El silencio que siguió fue peor que el rugido de la tormenta. Era un silencio vivo, expectante, cargado de una tensión que podía palparse. Solo se oía el latido de mi propio corazón y el repiqueteo de la lluvia. Intenté girar la llave en el encendido, 1, 2, 3 veces. Nada, ni un sonido. La camioneta estaba muerta. El pánico, frío y afilado, comenzó a deslizarse por mis venas. Estaba sola, atrapada en el lugar del que mi padre me había advertido toda la vida, en medio de la noche y la tormenta. «Dios mío, ampárame», musité, mis dedos buscando a tientas las cuentas del rosario. La madera se sentía como un ancla en un mar de terror. Fue en ese instante de vulnerabilidad total, con la oración a medio formar en mis labios, cuando lo vi. No apareció de golpe, sino que se materializó en la orilla del camino, como si la propia noche le hubiera dado forma. Al principio fue solo una silueta, más oscura que la oscuridad misma. Luego mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, comenzaron a distinguir los detalles. Era un hombre alto, imponente, vestido con un traje de charro impecablemente negro, tan negro que parecía absorber la poca luz que la luna filtraba entre las nubes. El traje estaba adornado con una botonadura de plata que brillaba con un fulgor antinatural, casi helado. A su lado, un caballo enorme, de un pelaje tan negro y lustroso como el azabache, resoplaba nubes de vaho que no parecían de este mundo. El animal estaba quieto, pero una energía poderosa emanaba de él, una fuerza contenida que parecía hacer vibrar el aire. Pero lo que me paralizó, lo que convirtió mi sangre en hielo, fueron los ojos del jinete. Aunque su rostro estaba en la sombra del ala ancha de su sombrero, pude sentir su mirada fija en mí, y en esa oscuridad, 2 puntos rojos, 2 brasas incandescentes, ardían con una inteligencia maligna y ancestral. Era él, el charro negro, tal como lo describían las leyendas, tal como mi abuelo lo había enfrentado. No era un cuento, no era una alucinación producto del miedo. Estaba ahí, a no más de 20 metros de mi camioneta, una presencia tan real y sólida como las rocas que me rodeaban. No se movía, no hablaba, solo esperaba, observándome con esa mirada infernal. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se estiraba en una eternidad de pavor. Quería gritar, pero la voz se me había atorado en la garganta. Quería cerrar los ojos, pero una fuerza me obligaba a mirar, a ser testigo de esa aparición imposible. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, se aferró a la imagen del BMW que me había rebasado. ¿Sería un truco? ¿Una broma de mal gusto de algún rico aburrido? Pero esa idea se desvaneció tan rápido como llegó. Nadie podía montar una escena así, en medio de la nada, con esa perfección macabra. La energía que emanaba de esa figura no era humana. Era algo más antiguo, más oscuro. Fue entonces cuando recordé otra parte de la historia de mi padre. El maligno no te ataca con fuego y gritos, mi hija. Te ataca con tus propias debilidades. Te ofrece lo que tu corazón más desea en el momento de mayor desesperación. Mi desesperación era clara: llegar con mi hermana, salvar a mi cuñado. Y la camioneta muerta era el obstáculo, la jaula en la que me encontraba. El charro seguía inmóvil. Su silencio era una pregunta, una oferta suspendida en el aire, y yo sabía, con una certeza que nacía de las entrañas, que si yo mostraba la más mínima señal de ceder, de pedir ayuda, él se acercaría, y el precio sería incalculable.
Mi respiración era un hilo fino y tembloroso en el silencio opresivo de la camioneta. Afuera, el charro negro permanecía como una estatua tallada en la misma noche, una presencia que desafiaba toda lógica y llenaba cada rincón de la realidad con un terror puro. Mis manos, aferradas al volante, estaban heladas, sin vida. Cada instinto me gritaba que huyera, pero ¿a dónde? Estaba atrapada en una caja de metal inútil, en el epicentro de una leyenda hecha carne. La mente es una cosa curiosa. Incluso en el pánico más absoluto, busca patrones, explicaciones, una forma de anclar la realidad. Mi cerebro repasaba una y otra vez los últimos minutos, el motor fallando, las luces apagándose. Todo encajaba perfectamente con las advertencias de mi padre. No es el coche, mija, es el lugar. El lugar tiene su propia voluntad. Ahora entendía. No era una simple avería, era una trampa. Una puesta en escena cuidadosamente orquestada para llevarme a este preciso momento de desesperación. Y el actor principal estaba ahí, esperando su entrada. Desvié la mirada de la figura por un instante, tratando de concentrarme, de pensar. Mis ojos se posaron en el interior de la camioneta. El olor a tapicería vieja y a tabaco frío, un remanente de los cigarros que mi padre fumaba. La pequeña estampa de San Cristóbal pegada en el tablero, descolorida por el sol. Pequeños fragmentos de una vida normal, de un mundo donde los monstruos no se materializaban en las carreteras. Me aferré a esos detalles, a la normalidad, como un náufrago a una tabla. Y entonces mi mirada se detuvo en mi bolso, un viejo bolso de piel que había comprado hacía años. No era de ninguna marca de lujo, no un Chanel o un Gucci como los que mi sobrina, la hija de Roberto y mi hermana, solía presumir cuando venía de visita desde Houston, con su vida de comodidades y lujos que a veces me parecían de otro planeta. El mío era un bolso de batalla, lleno de recibos, pañuelos y un monedero gastado. Pero dentro de él estaba mi teléfono, con un movimiento lento, casi sigiloso, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera romper el frágil equilibrio de la situación. Alargué la mano y abrí el bolso. Mis dedos temblorosos buscaron el frío metal del aparato. Lo saqué. La pantalla, al encenderse, proyectó una luz pálida y fantasmal en el habitáculo. Sin señal. Las dos palabras brillaron en la pantalla como un epitafio. Por supuesto, era parte de la trampa. Aislamiento total. La esperanza, pequeña y frágil, murió al instante, dejándome de nuevo a solas con mi miedo. Volví a mirar hacia afuera. El charro negro no se había movido, pero sentí un cambio en el aire. Era como si mi intento de buscar ayuda en la tecnología lo hubiera divertido. Pude casi sentir una sonrisa burlona bajo el ala de su sombrero. No necesitaba hablar. Su postura, su presencia, lo decían todo. Estás sola, estás a mi merced. Todo lo que conoces, toda tu modernidad, aquí no sirve de nada. Fue en ese momento de derrota, de completa impotencia, cuando otra voz, más profunda y serena que la del pánico, comenzó a surgir desde mi interior. No era la voz de mi padre, sino la mía. Una Elena que había olvidado que existía, forjada por 62 años de luchas, de pérdidas, de pequeñas victorias y de una fe silenciosa pero inquebrantable. Esta voz me recordaba que la fuerza no reside en un motor que funciona o en un teléfono con señal. Reside en otra parte. Recordé a mi madre, arrodillada frente a su pequeño altar cada mañana. Lloviera o tronara. No pedía riquezas ni milagros espectaculares. Pedía fortaleza, pedía claridad. La fe no es para que Dios te resuelva los problemas, Elena, me decía mientras me enseñaba a bordar. Es para que tú tengas la fuerza de resolverlos. Es una luz que se enciende por dentro, para que no te pierdas en tu propia oscuridad. La oscuridad que me rodeaba era inmensa, pero la de adentro, la del pánico, era la verdaderamente peligrosa. Esa era la oscuridad que alimentaba a la figura que me observaba.
Comencé a respirar hondo, lentamente, inhalar, exhalar, un ejercicio simple que mi médico me había enseñado para la presión. Pero en ese momento, cada bocanada de aire era un acto de rebeldía, una forma de reclamar mi propio cuerpo, mi propia mente. No voy a dejar que el miedo me paralice, no voy a ser una presa fácil. Mis dedos, ahora más firmes, se enroscaron en las cuentas del rosario de mi madre. La madera pulida se sentía cálida contra mi piel fría. No empecé a rezar mecánicamente, repitiendo palabras aprendidas. Comencé a hablar en silencio, desde ese lugar profundo que acababa de redescubrir. No era una súplica, era una afirmación. Estoy aquí, no estoy sola, mi fe me acompaña, la memoria de mis padres me protege. Y mientras formulaba estos pensamientos, levanté la vista y miré directamente a los ojos del charro, no con desafío, no con odio, sino con una calma que me sorprendió a mí misma. Era la calma de quien ha aceptado la situación y ha decidido no ser una víctima, sino una contendiente. Vi sus ojos, esas brasas rojas, parpadear. Un movimiento casi imperceptible, pero lo vi. Fue una reacción. Mi cambio de actitud, mi negativa a sucumbir al terror, lo había afectado. La dinámica de poder por un instante había cambiado. La presa había levantado la cabeza y había mirado al cazador a los ojos. El juego, fuera cual fuera, acababa de volverse más interesante. La noche parecía haberse vuelto más densa, el aire más pesado. La figura del charro negro y su caballo seguían siendo una mancha de oscuridad impenetrable contra el gris de la tormenta. Pero algo había cambiado en su quietud. Ya no era la espera paciente de un depredador, sino una atención enfocada, una evaluación. Mis dedos se movían lentamente por las cuentas del rosario, cada una un ancla, un recuerdo de la fe inquebrantable de mi madre. No era un amuleto mágico, lo sabía, sino un recordatorio tangible de la fortaleza que se hereda, del amor que trasciende la muerte. La verdadera batalla no se libraba en la carretera mojada, sino dentro de mi alma. Él esperaba mi desesperación, mi súplica. Esperaba que yo, acorralada y aterrorizada, le pidiera una salida. Y en ese silencio, su oferta se hizo clara en mi mente, sin necesidad de palabras. Era una promesa susurrada por el viento, por la lluvia, por el latido de mi propio corazón asustado. Puedo arreglar tu camioneta, puedo hacer que llegues a tiempo, puedo darte lo que más necesitas ahora mismo. La tentación era inmensa, una ola cálida en medio del frío helado del miedo. La imagen de mi hermana, sola y angustiada en la sala de espera de un hospital, apareció en mi mente. La cara de Roberto, pálida y sin vida. El tiempo corría en mi contra. Cada minuto que pasaba aquí, atrapada, era un minuto que le robaba a mi familia. ¿Qué era una vieja leyenda comparada con la vida de un ser querido? ¿Qué importaba un pacto con la oscuridad si podía salvarlo? Mi mente, traicionera, comenzó a buscar justificaciones. Sería por una buena causa. No es para mí, es para ellos. Dios entendería. Pero entonces la voz de mi padre regresó, no como una advertencia temerosa, sino como un pilar de sabiduría. El diablo nunca te ofrece nada gratis, mija, y sus intereses son los más altos que existen. Te cobra con pedazos de tu alma, con tu paz, con el respeto que te tienes a ti misma, y una vez que empiezas a pagar, la deuda nunca se salda. Recordé una historia que me contó sobre un compadre suyo, un hombre bueno pero ambicioso, que de la noche a la mañana había hecho una fortuna. Compró tierras, ganado, una casa grande. Celebraron en una mansión con chef privado, un lujo que nadie en el pueblo había visto jamás. Pero el hombre cambió. La alegría se fue de sus ojos, reemplazada por una sombra constante. Vivía con miedo, mirando por encima del hombro. Perdió a su familia, a sus amigos. Murió solo, en su casa llena de lujos, pero vacía de amor.
Dicen que hizo un trato en un cruce de caminos, concluyó mi padre, bajando la voz. Vendió su alma por tenerlo todo, y al final no tuvo nada. Esa historia, que en su momento me pareció un cuento moralista, ahora resonaba con una verdad aterradora. El charro no me ofrecía solo un motor arreglado, me ofrecía una solución fácil, un atajo. Pero los atajos, como bien sabía mi padre, a menudo te llevan al borde del precipicio. Miré de nuevo a la figura. Supe que me estaba escuchando, no con los oídos, sino con algo más. Sentía el torbellino de mi debate interno, y esperó. La paciencia es la mayor virtud del cazador. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No fue un acto de valentía heroica, sino una elección callada y firme, una elección por la integridad, por la memoria de mis padres, por el respeto a mí misma. Apreté el rosario con fuerza y, con la voz más clara y serena que pude encontrar, dije en voz alta, rompiendo el silencio que nos envolvía: «No». La palabra fue pequeña, casi absorbida por la noche, pero resonó en el habitáculo con la fuerza de un trueno. «No necesito tu ayuda», continué, mi voz ganando fuerza. «Mi fe está en Dios, no en las sombras, y si es su voluntad que no llegue a tiempo, lo aceptaré, pero no voy a comprar el tiempo de un ser querido con la moneda de mi alma. Mi familia vale más que eso, mi paz vale más que eso». Miré fijamente a los ojos de Brasa, sin vacilar. «Así que puedes seguir esperando, porque de mí no obtendrás nada». Por un instante, el mundo pareció detenerse. La lluvia cesó su golpeteo. El viento amainó. Un silencio absoluto, profundo y antinatural cayó sobre la curva del diablo. El charro negro pareció crecer en estatura, su sombra se alargó, volviéndose más amenazante. El caballo resopló, esta vez con un sonido que no era de este mundo, un gruñido gutural que vibró en mi pecho. El aire se cargó de una malicia palpable, de una furia ancestral. Sentí una presión inmensa, como si una mano invisible estuviera aplastando la camioneta, intentando quebrar mi resolución, pero me mantuve firme, con la mirada fija, repitiendo en mi interior las oraciones que mi madre me enseñó. No eran palabras vacías, eran un escudo, una armadura forjada con el amor y la fe de generaciones. La lucha no era de fuerza, sino de voluntades. Y yo, una simple mujer de 62 años en una camioneta descompuesta, me negaba a ceder. El enfrentamiento silencioso se extendió por lo que pareció una vida entera. La presión en el aire era insoportable, una fuerza invisible que parecía querer aplastar no solo la camioneta, sino mi espíritu. Sentí el peso de mi decisión, la magnitud de lo que había rechazado, el camino fácil, la solución inmediata a cambio de una deuda impagable. Mantuve mi mirada fija en los ojos del charro, dos ascuas de malicia que ardían en la oscuridad. No aparté la vista, ni siquiera cuando el miedo amenazó con ahogarme. Era una prueba, y yo sabía que parpadear sería el primer paso hacia la derrota. En mi mente no solo estaban las oraciones de mi madre, sino también las lecciones de vida de mi padre. Él era un hombre práctico, un hombre de tierra. Las cosas de valor en esta vida, Elena, cuestan trabajo, cuestan sudor, paciencia y a veces lágrimas. Lo que llega fácil, fácil se va, y casi siempre deja un rastro de podredumbre. Él aplicaba esa filosofía a todo, a las cosechas, a la crianza de los animales, a la construcción de nuestra casa y, sobre todo, a la formación del carácter. Rechazar la oferta del charro no fue solo un acto de fe, fue un acto de lealtad a la filosofía de mi padre, a la forma en que me criaron. De repente, tan abruptamente como había comenzado, la presión cesó. El aire volvió a ser respirable. El caballo negro, que había estado tenso como un arco a punto de disparar, relajó su postura y dio un paso atrás, impaciente. El charro negro inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que no pude interpretar. ¿Era respeto, frustración o simplemente el reconocimiento de un punto muerto? Luego
sin darme la espalda, guió a su montura hacia las sombras de los árboles. No se desvaneció en una nube de humo como en los cuentos. Simplemente la oscuridad se lo tragó. Él y su caballo se fundieron con la noche y un instante después, era como si nunca hubieran estado allí. Me quedé sola, en un silencio que ahora se sentía vacío, limpio. La presencia maligna se había ido. Me tomó varios minutos procesar lo que había sucedido. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino por la adrenalina que se disipaba. Las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar, silenciosas, rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de terror, sino de alivio, de una gratitud inmensa y abrumadora. Había enfrentado la leyenda de mi familia y había sobrevivido. Había honrado la memoria de mi padre. Había mantenido mi alma intacta. Después de llorar, una calma profunda se apoderó de mí. Una paz que no había sentido en años. Era la paz que viene de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Miré el rosario en mi mano. Parecía irradiar un suave calor. Le di un beso y lo volví a colgar en el espejo. «Gracias, mamá. Gracias, papá», susurré. Por puro instinto, casi como un acto reflejo, giré la llave en el encendido. El motor de la camioneta cobró vida al instante, con un ronroneo suave y potente, como si nunca se hubiera detenido. Las luces de los faros se encendieron, brillantes y firmes, cortando la oscuridad y revelando el camino mojado por delante. No me sorprendió. De alguna manera, sabía que sucedería. La trampa se había deshecho porque la presa se había negado a caer en ella. Conduje fuera de la curva del diablo lentamente, con un respeto renovado por los misterios que se esconden en los pliegues del mundo. La lluvia amainó, convirtiéndose en una llovizna suave. Cuando salí de la zona de la curva, la señal de mi teléfono volvió a aparecer. Tenía varios mensajes de mi hermana. El último era de hacía apenas 10 minutos. «Elena, un milagro. Roberto está estable. Los médicos no se lo explican. Salió de la crisis. ¿Dónde vienes?» Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de pura alegría. ¿Había sido una coincidencia? ¿O mi prueba en la curva había tenido un eco en la lucha de Roberto por su vida? No lo sabía, y no necesitaba saberlo. Algunas cosas son cuestión de fe. El resto del camino a San Miguel, el sol comenzó a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El mundo parecía nuevo, recién lavado. Yo también me sentía así. Había entrado en esa curva siendo una mujer, y había salido siendo algo más, alguien que había mirado a la oscuridad a los ojos y había elegido la luz. Cuando llegué al hospital, mi hermana me abrazó con una fuerza que casi me rompe los huesos. Lloramos juntas, una mezcla de alivio y agotamiento. Pude ver a Roberto a través de un cristal. Estaba dormido, pálido, pero respiraba tranquilamente. Estaba vivo. Más tarde, sentada junto a mi hermana en la cafetería del hospital, ella me contó cómo los médicos estaban asombrados. Habían estado a punto de perderlo, su corazón simplemente se había rendido. Y de repente, justo cuando pensaban que todo estaba perdido, su ritmo cardíaco se estabilizó, su presión subió. Fue como si alguien le hubiera dado una segunda oportunidad, dijo ella, con los ojos llenos de asombro. Yo no dije nada sobre mi encuentro en la carretera. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo poner en palabras la batalla que había librado? Sería mi secreto, un pilar silencioso de mi fe, un recordatorio de que las mayores victorias se ganan en la quietud de nuestra propia alma, cuando elegimos el camino difícil pero correcto. Sabía que mi padre, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso. No por haber sido valiente, sino por haber recordado sus lecciones. El aroma a antiséptico y a café recalentado de la cafetería del hospital era un extraño perfume de victoria. Mi hermana, Sofía, sostenía mi mano sobre la mesa de formica.
sus dedos fríos aferrados a los míos, como si temiera que yo también pudiera desaparecer. Sus ojos, hinchados por el llanto y la falta de sueño, me miraban con una gratitud que no necesitaba palabras. Hablamos en susurros, repasando los detalles de la noche, el susto, el milagro. Ella lo llamaba milagro. Yo sabía que era algo más complejo, una intersección de fe, memoria y una voluntad inquebrantable forjada en el crisol de una prueba que ella nunca conocería. Mientras ella hablaba, yo reflexionaba sobre la naturaleza de la riqueza. Mi sobrina, con su vida en Houston, medía la riqueza en el brillo de sus accesorios, en la exclusividad de los lugares que frecuentaba, como esa clínica carísima a la que había llevado a su esposo por un chequeo de rutina. Su mundo era de tarjetas Black y cuentas de inversión abultadas. Yo nunca había tenido nada de eso. Mi riqueza era de otra índole, intangible pero mucho más sólida. Era el recuerdo de la voz de mi padre, la fuerza silenciosa de mi madre, la lealtad de mi hermana, la certeza de haber actuado con integridad frente a una tentación inimaginable. Esa noche, en la curva del diablo, se me había ofrecido un atajo, una solución instantánea, pero el precio era esa riqueza interior, mi verdadero patrimonio. Y ahora, sentada aquí, con mi cuñado a salvo y mi hermana a mi lado, me sentía la mujer más rica del mundo. Roberto se recuperó con una rapidez que siguió asombrando a los médicos. Unas semanas después, ya estaba en casa, más delgado, más pensativo, pero vivo. La vida de la familia volvió a su cauce, pero para mí nada volvió a ser igual. El mundo se había ensanchado, se había vuelto más profundo. Veía las cosas con una claridad nueva. Veía la lucha constante entre la luz y la sombra en los pequeños actos cotidianos, en la elección entre una palabra amable y una crítica hiriente, entre la paciencia y la prisa, entre la honestidad y el engaño. Me volví más observadora, más consciente del poder que reside en nuestras decisiones diarias. Ya no volví a temerle a la noche, había enfrentado su corazón más oscuro y había encontrado allí mi propia luz. A veces, en las madrugadas silenciosas, cuando el reloj de la cocina marcaba las 3, me asomaba a la ventana y miraba la oscuridad, no con aprensión, sino con una especie de respeto. Sabía lo que acechaba en ella, pero también sabía que la fuerza para enfrentarlo reside dentro de nosotros. La camioneta de mi padre nunca más volvió a fallar. Se convirtió para mí en un símbolo, no de un evento aterrador, sino de un viaje transformador. Cada vez que me ponía al volante, sentía la presencia de mi padre a mi lado, no como un fantasma, sino como una guía, un recordatorio de que el camino correcto rara vez es el más fácil. Unos meses después, en el aniversario de la muerte de mi padre, conduje de día por la curva del diablo. Quería verla a la luz del sol. Era una curva cerrada, sí, peligrosa, con un barranco impresionante a un lado. Había cruces a la orilla del camino, memoriales de aquellos que no habían tenido la suerte o la fortaleza para completar el viaje. Pero bajo el sol brillante, las sombras habían desaparecido. Era solo un trozo de carretera. El poder no estaba en el lugar, sino en lo que representaba, en las fuerzas que convergían allí cuando la noche caía. Me detuve a un lado del camino, justo en el punto donde mi camioneta se había parado. Me bajé y recé. No recé por miedo, sino por gratitud. Agradecí por la prueba, por la lección, por la fuerza que me habían dado mis padres. Agradecí por la vida de mi cuñado y por la paz en mi alma. Dejé una pequeña flor silvestre junto a una de las cruces, un gesto de respeto por todas las almas que habían luchado sus propias batallas en esa curva. Mi historia con el charro negro se convirtió en el fundamento de la última etapa de mi vida. Me enseñó que la verdadera sabiduría no está en evitar los peligros, sino en saber cómo enfrentarlos cuando se presentan.
Me enseñó que la fe no es un escudo para esconderse, sino una espada para luchar. Y me enseñó que el legado más valioso que podemos dejar no es el dinero ni las propiedades, sino la fuerza de nuestro carácter y la integridad de nuestras elecciones. Ahora, cuando mis nietos me piden que les cuente una historia de miedo, no les hablo de fantasmas ni de monstruos. Les hablo de las decisiones, de las voces que escuchamos en nuestro interior, la que nos tienta con el camino fácil y la que nos guía por el sendero de la rectitud. Les digo que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. Y en sus ojos veo la semilla de la misma fortaleza que mis padres plantaron en mí. Sé que ellos también, cuando llegue el momento, sabrán elegir. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración.
La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe incluso cuando no sabemos el camino. Espero que esta historia te haya acompañado. Si te gustó, déjame un comentario y sigue el canal para más reflexiones como esta. Me encantaría saber qué historias te gustaría escuchar, qué asuntos te tocan el corazón. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Saber de ti me anima a seguir escribiendo. Como un pequeño agradecimiento por tu tiempo, he dejado unas recetas sencillas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Son un apapacho para el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.